La verdad que es un privilegio poder traer una palabra del Señor. Tengo la seguridad y la certeza que todos los predicadores que pasamos por acá somos procesados y a veces tenemos un nervio que ustedes no se dan cuenta, pero bueno, tratamos de no mostrarlo. Y hay algo muy loco porque esta mañana elegí un pasaje que se estuvo repitiendo por todo el día. Es el Salmo 119, 18 que dice: ábreme los ojos para contemplar las grandes maravillas de tus enseñanzas. Entonces, antes de arrancar con esta palabra, quiero que vos le digas al Señor: Señor, abrí mis ojos para entender esta enseñanza. Porque el Señor necesita que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. Para mí es un privilegio, un desafío de estar acá. Sabemos que la Iglesia de la Misión es celosa de la verdad, celosa del contenido cristocéntrico. Y gracias, pastores. Bueno, el pastor Martín está de viaje, también extendiendo la misión del Señor. Así que, nada, es un desafío. Así que gracias a vos también por predisponer tu corazón, por predisponer tiempo. La verdad que es un privilegio. Así que bueno, este mensaje comienza contemplando un mundo en el cual nosotros vivimos que está buscando una respuesta. En un mundo que vive buscando una respuesta, buscando propósito, buscando esperanza. Muchas de esas personas de ese mundo están vacías por dentro. Quizás tienen éxito, quizás tienen dinero, quizás tienen cosas, pero hay un fundamento y un principio que es central. La necesidad del ser humano no es material, sino que es espiritual. El mundo necesita conocer verdaderamente a Cristo. Y esa es una verdad. Ahora bien, en medio de esa búsqueda, muchos de los que hoy estamos acá nos hemos topado con Cristo. ¿Cuántos se han topado con Cristo? En esta búsqueda, en este mismo vacío, nos hemos topado con Cristo y nuestra vida empieza a ser transformada, nuestra vida es llena. Pasamos de estar completamente vacíos a, como decía la canción, quiero a Cristo, Cristo se hace es la suficiencia de nosotros. Pasamos a que Cristo empieza a transformar nuestra vida, a forjarla conforme a su carácter. Cristo empieza a tomar prioridad en nuestras vidas. Cristo se vuelve nuestro todo. ¿No le ha pasado que a veces que en su tiempo de conversión se apasionan por el Señor y Cristo toma prioridad en todo? Y empezás a hablar de Cristo, empezás a compartir a tu entorno de Cristo y te llenas tanto de Cristo que no podés parar de hablar de Cristo. Hay un pasaje que siempre lo cito y que me encanta, que es Hechos 4:20, que dice: no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Este evangelio nos trasciende y cuando nos convertimos, Cristo toma prioridad en nuestras vidas, a tal punto de que no podemos parar de compartirlo, parar de hablar de Él. Ahora, ¿qué privilegio tenemos de que nos hemos topado con Cristo? Muchas veces lo tomamos con mucha naturalidad, pero déjame decirte, Cristo, que hoy Cristo te haya llenado y que hoy estés acá, significa que Cristo te ha elegido, pero también te está transformando. Y muchas veces subestimamos esto. ¿A cuántos Cristo lo llenó? Voy a preguntar de nuevo. ¿A cuántos Cristo lo llenó? Porque venimos de ese mismo vacío y ese mundo al cual hablamos al inicio necesita de este Cristo del cual nosotros podemos disfrutar todos nuestros días. Te cuento una anécdota. En 2020, a fines de 2020, pandemia de por medio, yo me convierto al Evangelio. El Señor se vuelve mi prioridad, ese primer amor que tenemos, me empiezo a apasionar por el Señor. Les contaba a los hermanos esta mañana que bueno, como yo sufría de asma, mi papá no me dejaban salir a ningún lado en la pandemia. Pero a fines de ese año yo me convierto al Evangelio. Y claro, el Evangelio te empieza a encender, te saca esa comodidad. Y en una de las actividades que hacíamos en la otra iglesia, recuerdo que los jueves a la siesta íbamos a visitar hoteles en Córdoba, que el gobierno de Córdoba ofrecía a las personas en situación de calle. Y nosotros íbamos a compartir el Evangelio. Y esas personas, que quizás nunca en su vida habían usado un barbijo, era poder compartir y llevarle quizás un café, quizás
un criollo con la excusa de poder predicarles el evangelio, porque no podíamos parar, no podíamos quedar quietos, porque Cristo había llenado y nos había apasionado tanto que no nos importaba mucho la parte sanitaria, pero era con un propósito, la salvación de muchos. Y la verdad que en ese tiempo son anécdotas del primer amor. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A todos nos ha pasado. En un momento el Señor enciende nuestro corazón, nos llena de su presencia. Ahora, ese tan conocido primer amor, que quizás muchos están en ese tiempo. Viste, recién, hace poquito conociste al Señor, te convertiste, estás apasionado, te encanta la iglesia, te encanta todo lo que está relacionado con Cristo. Cristo es tu prioridad, le predicás a Cristo de todo. Pero quizás hay muchas personas en esta sala que recuerdan con nostalgia ese primer amor. Ese primer amor lejano, esa pasión cuando yo me convertí, viste, te hablan desde el pasado. Ahora, llega un punto, mis amados hermanos, que lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros disfrutábamos, empieza a perder esa pasión. Empezamos a perder pasión por Cristo. Ese lugar de oración que anhelamos constantemente, poder ser partícipes, en un momento se vuelve una carga. Esa pasión por servir en la iglesia local se va desapareciendo. Empezamos a servir por costumbre, por rutina. Empezamos a ver todo de una perspectiva personal. Y quizás sin darnos cuenta, algo comenzó a cambiar dentro de nosotros. Porque cuando el corazón se carga, cuando las luchas se acumulan y las preocupaciones ocupan demasiado espacio, es fácil comenzar a vivir de lo que nos pasa a nosotros, de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros necesitamos. Ahora, esto era una pregunta que yo me hacía. ¿Salimos del vacío más grande que todo ser humano puede tener a que Cristo nos complete, nos apasione, nos llene, para después terminar en una etapa de religiosidad donde no sabemos para dónde ir? Hay algo en la fórmula que me está haciendo ruido, ¿o no? Empezamos vacíos, Cristo lo llena todo, pero después terminamos casi o semi vacíos. Y esta palabra la he titulado ekbalo. Y quédate tranquilo que yo te voy a explicar qué significa esa palabra. Pero tengo la seguridad que el Señor viene a confrontarnos primeramente. Pero también viene a sembrar algo en nuestros corazones. Por eso, como decíamos al inicio, predispone tu corazón. El Señor quiere hablarte, quiere incomodarnos también. Porque toda persona que entra en contacto con la palabra del Señor es transformada. ¿Cuántos quieren ser transformados hoy? Todos queremos ser transformados. Entonces, predispone tu corazón, porque sé que el Señor te va a hablar muy claro. Tan claro que no hace falta que le preguntes cosas. Simplemente, el Señor va a traer tanta claridad sobre tu vida que vas a salir de acá de una manera diferente. Entonces, volviendo al contexto del inicio y del comienzo, deberíamos hacer una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que nos dejamos de apasionar? ¿Qué pasó que algo cambió dentro de nosotros? ¿Qué fue lo que cambió dentro de nosotros? Entonces la pregunta sería, ¿la gente dejó de necesitar a Cristo? Porque pareciera que sí. Entonces, Cristo, hace 2000 años atrás, ya había visto una escena particular. En Mateo 9:36, Jesús, cuando vio las multitudes y contempló las multitudes, no vio diferentes personas en la calle. Vio ovejas cansadas y sin pastor. Y eso fue lo que conmovió y lo que le pesó a Cristo en su corazón. Pero Cristo, cuando vio esas ovejas perdidas y sin pastor, no solamente vio esa necesidad, sino también vio un problema mayor. Muy pocos estaban dispuestos a responder por esas personas. Jesús pronuncia en ese momento una palabra que viene a romper con la comodidad y que desafía nuestra manera de entender el llamado. Y es en ese momento donde Jesús pronuncia la palabra ekbalo. Ekbalo es una palabra griega, ahí como ven en pantalla, está dividida en dos partes porque es un verbo. Ek significa fuera de y balo significa, lanzar, impulsar con fuerza hacia afuera. Y digo, qué loco que Cristo en ese momento, cuando veía las multitudes
sin pastor, haya pronunciado esta palabra. Porque no es solamente una palabra que dice enviar, o es un simple envío. Es una palabra que viene a traer decisión, urgencia y movimiento. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, te pido que me acompañes en tu Biblia, la prendas o la abras. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces cuando vemos este verbo traducido como envíe, la palabra en esa parte es ekbalo. El pasaje en griego, esa palabra envíe es ekbalo. Entonces, creo que Cristo no estaba diciendo, bueno, pídanle al Señor de la mies que envíe a algunos obreros que tengan tiempo. Que cuando estén tranquilos que vengan. Cristo estaba usando la palabra ekbalo porque había una urgencia que necesitaba movimiento. Entonces, la pregunta que nos hacíamos al principio es, quizás el problema no es que Dios haya dejado de llamar, quizás el problema es que nosotros no estamos dispuestos a responder al llamado que Cristo todavía sigue haciendo. Porque la mies sigue siendo mucha, los obreros siguen siendo pocos. Pero el problema es por qué hay obreros que todavía no siguen respondiendo a este llamado. Porque el Evangelio no fue diseñado para terminar en nosotros. Y esto lo voy a volver a repetir porque es central. El Evangelio no fue diseñado para terminar en nosotros. Entonces Cristo transformó tu vida, Cristo te llenó, Cristo te apasionó, pero también todo eso tenía un propósito mayor. Todo eso que Cristo hizo en tu vida tenía un propósito mayor. Poder alcanzar a otros que todavía necesitan conocer de Él. Por eso este mensaje y la palabra griega ekbalo en sí no es el todo. La palabra ekbalo es el latido del corazón de Dios por un mundo perdido que necesita conocerle a Él. Entonces, hay un mundo que está perdido. Hay un mundo que necesita a Cristo. Pero también hay obreros que necesitan responder a este llamado. La palabra ekbalo aparece en más de 80 pasajes en toda la Escritura. Siempre Cristo diciendo y nombrando esta palabra. Ahora, claramente no me voy a detener en todos los pasajes que están ahí atrás. Después, si quieren, se los paso. Pero cada vez que aparece la palabra ekbalo, hay una acción de Dios que rompe la pasividad y produce movimiento. Entonces, cada vez que aparece ekbalo en la palabra de Dios, siempre está vinculado con una acción de movimiento. Siempre está vinculado con un accionar. Siempre está vinculado con un verbo. Ahora bien, cuando hablamos de envío, se nos vienen muchas cosas a la mente, pero claramente Cristo es quien destinó y quien impulsó el envío como un modelo establecido. Cristo estableció en los años de su ministerio el envío. Porque primero Jesús envió a sus 12. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Cristo primero, antes de enviarlo, necesitaba tener un vínculo. Cristo, antes de enviarlo, necesitaba forjar su carácter, necesitaba formarlos, porque Cristo, antes de enviar, forma. El segundo punto donde Cristo nos vuelve a enseñar que el envío es un modelo establecido, en el pasaje que vimos, en este caso en Lucas capítulo 10, dice, después de esto, el Señor eligió a otros 70, y de 2 en 2 los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares donde Él tenía que ir. Y les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores para cosechar la mies. Y el versículo 3 dice, y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como corderos en medio de lobos. Entonces, Cristo primero viene a declarar que la mies está lista, pero después de decirle el corazón y el latido del corazón del Padre, Cristo los envía a los 70. Ahora bien,
Con esos dos pasajes podremos estar tranquilos de que Cristo avala y establece el envío como un modelo de su ministerio. Pero Juan capítulo 20, versículo 21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Jesús primero envió a sus 12 discípulos, Jesús envió a los otros 70, pero después viene a enviar a toda su iglesia. Cristo había establecido el envío como un modelo. Ahora bien, Jesús antes de enviar forma, Jesús antes de enviar expande la misión y después envía a toda su iglesia. Y la pregunta es inevitable y aparece naturalmente, es ¿hacia dónde nos está enviando el Señor? Porque muchas veces creemos que Dios nos mueve. Pero Dios no nos mueve sin un propósito. Dios no nos va a mover si no hay un propósito. Porque Dios no está acostumbrado a sacarnos de un lugar para simplemente, mantenernos ocupados en otras iglesias o en diferentes obras. Cuando Dios nos mueve hay un propósito. Entonces, me pregunto, y creo que la parte más fundamental es, el envío de Cristo a toda su iglesia aparece después de su resurrección. O sea, Cristo resucita y emite un párrafo que es fundamental, que quizás creemos que es para algunos pocos, quizás creemos que es para algunos que tienen dones para hacerlo, quizás creemos que es un ministerio reservado para algunos, pero en realidad es algo que debía definir la vida de toda su iglesia. Y claramente estoy hablando de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19-20 dice: por tanto vayan y hagan discípulo en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15-16 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, cuando aparece la palabra vayan, no es simplemente una invitación a viajar, sino que es el resultado natural de una vida que ha sido transformada por Cristo. El envío no es una decisión de nosotros, es una revelación. Por eso, cuando el evangelio se nos revela a nosotros y nos transforma, es imposible que no nos mueva. Porque el evangelio no termina en nosotros. El evangelio nunca no fue destinado ni diseñado por Dios para terminar en nosotros. Siempre Dios nos va a mover desde donde estamos hacia donde hay una necesidad de conocer al Cristo que nosotros portamos. Por eso, Mateo capítulo 9, Dios dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero la respuesta a Mateo 9 está en Mateo 28. Vayan. Y cuando habla de vayan, no está hablando solamente de sus discípulos, está hablando de vos y de mí. Porque, y anoté lo siguiente: Dios primero nos revela la necesidad y después nos entrega la responsabilidad. Dios no está buscando espectadores que admiren la cosecha desde lejos, sino que está formando discípulos que respondan a su voz y participen de su misión. Y es acá donde entendemos algo fundamental. La Gran Comisión, y esto es tremendo, la Gran Comisión no es una actividad más de la iglesia, es la razón por la que la iglesia existe en el mundo. Y vuelvo a repetir este punto: la Gran Comisión no es una actividad más de la iglesia, es la razón por la que la iglesia existe acá en el mundo. La Gran Comisión no tiene que ver con vos, la Gran Comisión no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la razón de Cristo para expandir su evangelio hacia muchos que todavía lo siguen esperando. Aleluya. Amén. Cada creyente es un enviado, cada discípulo es un colaborador del reino de los cielos. Cada vida transformada es la evidencia de que Dios todavía sigue transformando vidas. Si tu familia fue transformada, es evidencia de que Dios puede transformar familias. Si tu vida ha sido transformada, es evidencia de que el evangelio todavía puede seguir transformando vidas. Y esto es claro, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? Para salvación. Dios está anunciando y preparándonos para anunciar. Entonces, si estás acá, lamento decirte,
de que todo esto te está siendo anunciado a vos. Señor ya no te está preguntando si quieres ir. Te está diciendo, anda, vayan, es la respuesta del Señor. Y yendo por esta palabra, me resuena muy poderoso de que la pregunta es, bueno, el Señor nos envía hacia la mies, hacia la gran comisión. Pero hay un punto que, haciendo la prédica, me lo pregunté, es, ¿desde dónde nos envía el Señor? Porque hay lugares de envío. El Señor no envía de cualquier lugar. El Señor envía desde dos puntos que son centrales, porque esta palabra ekbalo es el inicio de un envío en realidad. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar desde dónde envía el Señor? ¿O desde dónde te quiere enviar? Y el primer lugar es el altar. El altar envía, porque es un fundamento establecido por la palabra. Isaías capítulo 6, en ese contexto, en esos primeros pasajes, Dios está revelándose a Isaías. Isaías ve al Señor y, digo yo, estaba en un altar Isaías. Pero muchas veces pensamos que venir a la presencia de Dios, venir a los altares, tiene como único propósito recibir paz, consuelo y alguna bendición para nosotros. Y Dios sí te va a bendecir, Dios sí te va a traer luz, te va a traer consuelo, te va a traer paz. Pero como dijimos al inicio, el Evangelio no fue destinado para nosotros solamente. Cuando hemos entendido que el altar envía y creemos que venir al altar es solamente para nosotros, estamos entendiendo solamente una parte de lo que es el altar. ¿El altar te restaura? Sí. ¿El altar te confronta? Sí. ¿El altar se trata de una relación entre vos y Dios? Sí. Pero eso es solamente una parte, porque Dios nunca derrama de su presencia únicamente para nuestro propio beneficio. Dios nunca va a derramar algo para nosotros mismos y que sea solamente para nosotros, porque Dios siempre, cuando hacía cosas, y Cristo también, cuando siempre hacían cosas, siempre lo hacían con un propósito mayor. Cuando vos pasás al altar, lo que recibís, ¿es solamente para vos? Porque cuando nosotros pasamos al altar, el orgullo da lugar a la humildad. La indiferencia se convierte en compasión, el temor se transforma en fe y la comodidad es reemplazada por una carga por aquellos que todavía no conocen a este Dios del cual nosotros podemos disfrutar. ¿Alguna vez fuiste consciente de esta abundancia de Cristo en nuestras vidas? ¿Sos consciente de lo que disfrutás cada día de levantarte y tener la fe para poder levantar el nombre de Dios en alto? Entonces, cada vez que pases al altar, ten en cuenta esto. El altar no retiene obreros, el altar los envía. Porque Isaías, capítulo 6, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y es muy claro que Dios no le haya hecho esta pregunta antes del altar, sino después. Porque como te decía, el altar primero lo confrontó a Isaías. Isaías vio al Señor, pero después de ver al Señor vio su propia condición, pero después de su propia condición recibió esa bendición a través de ese tizón que lo selló. El Señor lo consagró, pero después también lo envió. Porque, anoté, antes de haber un enviado tiene que haber una visión, antes de haber un mensajero tiene que haber una transformación y antes de haber una misión, sí o sí tiene que haber un altar. Porque el envío no comienza cuando vamos, sino cuando vemos. Isaías estaba empezando a ser enviado cuando estaba contemplando la revelación del Señor, porque nadie puede representar correctamente a un Dios que no conoce profundamente. Si queremos representar a Cristo en la tierra, necesitamos conocerlo profundamente, porque la misión, no la iglesia de la misión, sino la misión del Señor, no nace en una estrategia humana, ni tampoco una necesidad de algún ministerio de la iglesia, no es organizacional, sino que se trata de una revelación. Y esa revelación es la de la gloria de Dios. Por eso no es casualidad que el Señor nos venga hablando de Isaías 6 en algunos aspectos. Porque Isaías en el altar no respondió impulsivamente. No dijo: sí, Señor, heme aquí, porque estaba siendo emocional. Isaías había pasado por un proceso de transformación.
El Isaías que dijo, heme aquí, había tenido un encuentro con la santidad de Dios. Isaías había tenido un encuentro con la santidad de Dios. Imagínate tener un encuentro con la santidad poderosa de Dios. Eso es tremendo. Y cada domingo tenemos la posibilidad de poder acceder a la revelación de su persona, de poder acceder a este altar. Pero déjame decirte que el altar no solamente te va a consolar, ni te va a bendecir, ni te va a transformar, sino también te va a enviar. Porque el altar envía. Ahora bien, cuando Dios le pregunta ¿a quién enviaré?, Isaías ya estaba preparado para poder responder. Porque había sido transformado. Isaías había sido procesado por el Señor. A veces los procesos duelen, ¿o no? Y duelen mucho. Pero el proceso termina solamente cuando terminamos de pasar ese dolor. No, hay un propósito mayor. Siempre, cuando se trata de Dios, hay un propósito mayor. Ahora bien, la presencia de Dios produjo transformación. La transformación produjo disponibilidad y la disponibilidad terminó siendo y produciendo la misión en Isaías. Y ese es el mismo patrón que todavía sigue Dios usando en este tiempo. Primero, Dios a lo largo de las Escrituras nunca envió a alguien sin formarlo. No es que Dios te va a poner en un lugar sin antes capacitarte, porque el Espíritu Santo todavía sigue capacitando a sus discípulos para la gran comisión. Entonces, entendemos que el envío no es algo así nomás. Dios tiene que formar nuestro corazón. Dios no envía antes de tratar tu corazón. Dios te va a consolar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrazar, Dios te va a sanar, pero después te va a enviar. Porque no queda, como les dije, el Evangelio no termina en nosotros, sino empieza en nosotros, en nuestra transformación, para que después podamos compartirlo. Ahora, muchas veces creemos que empieza por nuestras capacidades o que es por nuestras propias capacidades. Y déjame decirte que no, porque Dios no busca simplemente personas capacitadas. Dios no busca talento. Dios busca personas rendidas ante su presencia. Y el altar no es un lugar donde solamente buscamos ser transformados, sino ser rendidos, morir a nuestro ego, morir a nuestro orgullo, morir a nosotros mismos para que Él crezca. Entonces, el altar es uno de los lugares más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Porque cuando vamos al altar, Dios empieza a transformar. Y si Dios está transformando y procesando tu vida, déjame decirte que te está preparando para enviarte. Ahora, ¿para enviarte a dónde? ¿A quiénes? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuáles son las personas que Dios te está preparando primeramente a vos para enviarte a ese lugar? Y eso es tremendo. Ahora bien, hay un segundo lugar que me llamó mucho la atención y es que la mesa envía. En el contexto de Lucas 24, un pasaje muy conocido del camino de Emaús, estos dos discípulos, dice el versículo 30, mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno en otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿En dónde estaban sentados? En una mesa. Ahora bien, me resulta loco que siempre hay una mesa cuando hay conversaciones importantes. Cuando hay que confrontar, siempre hay una mesa de por medio. Cuando hay que aconsejar, siempre hay una mesa de por medio. Ahora bien, la historia no terminó en la mesa. La historia comenzó en la mesa. Porque estos discípulos, cuando se les reveló Cristo, ¿qué hicieron? En ese mismo instante se levantaron y fueron a Jerusalén. Entonces, anoté lo siguiente, la mesa nunca fue el destino. La comunión no es el destino. La comunión es importante, pero es el inicio para después enviarte. Porque la mesa los envió. Estos dos testigos, o sea, estos dos discípulos se volvieron testigos después de contemplar la presencia del Señor. Ahora bien, Jesús no los sentó para que se quedaran disfrutando de su presencia. Podría haberlo hecho. Siéntense, compartan conmigo y yo les enseño y los ministro. Jesús se les reveló y desapareció. Y cuando desapareció, en ese mismo instante, ellos recibieron la presencia y fueron enviados.
Ese mismo momento, y es loco porque la mesa nunca fue diseñada para creyentes cómodos. No venimos a la mesa, bueno, en este caso en la cena del Señor, a la mesa del Señor, a disfrutar de la abundancia solamente, sino a ser enviados, a ser forjados, a ser preparados, a ser consolados, porque el Señor nunca hace una cosa, en este caso con respecto a la mesa, sin antes prever un propósito mayor para tu vida. Porque el movimiento no nace desde una obligación, sino de una revelación. Contemplamos al Dios de la mesa, al Cristo de la mesa, y desde ahí nosotros somos enviados. Por eso la pregunta no sería, ¿es bueno o malo pasar al altar? Quédense tranquilos que no estoy yendo en contra de pasar al altar. Les aconsejaría que pasen a la mesa, que participen de la mesa. Pero la pregunta es, cada vez que pasaste a una mesa donde estaba el Señor presente, cada vez que pasaste a un altar donde Dios se estaba dejando revelar, ¿tuvo la misma repercusión que en este Isaías y que en estos dos testigos de Emaús? Cuando vos pasaste al altar, el Señor se te reveló, el Señor te sanó, pero después fuiste enviado. Porque Isaías pudo haber estado en el altar, pero no fue un hombre transformado en el altar de Dios, fue un profeta enviado. Estos dos testigos, discípulos, fueron transformados y se convirtieron en predicadores de que Cristo había resucitado. Entonces, hoy específicamente en esta cena, en esta Santa Cena, deberíamos hacer una pregunta. Dios te quiere enviar, pero tenés que estar dispuesto. Y hay un punto que a mí me encanta siempre dedicárselo a la iglesia. Cada prédica yo siempre le pido al Señor una palabra para la iglesia donde podemos ministrar. La iglesia que nos da el espacio, la iglesia a la cual nosotros participamos. Y como iglesia entiendo que estamos entrando en una temporada donde Dios nos está empezando a exvalar hacia afuera. Porque hemos sido transformados, porque hemos sido forjados en Cristo. Entonces el Señor ha visto una iglesia que puede compartir de su verdad porque lo ha conocido. Entonces, en este punto, sencillamente quiero compartirles esto de necesitamos ser enviados por el Señor. Ahora, si estás acá, el Señor te quiere enviar. ¿Estás dispuesto a ser enviado? Es la pregunta. Entonces, ¿dónde están los preadolescentes y los adolescentes? Déjenme decirles que el Señor los está enviando hoy. A que puedan llevar ese evangelio poderoso, a que puedan llevar su vida transformada y transformar su propia generación, porque la revolución que el Señor puso en ustedes es para los que están ahí afuera esperando. ¿Dónde están los jóvenes? Que sean saetas enviadas por el Señor para que el Señor pueda llevar ese evangelio, que sus universidades se vuelvan púlpitos donde se pueda predicar el evangelio, que sus trabajos, que sus compañeros puedan ver a Cristo solamente con su manera de ser. ¿Dónde están los padres en crianza? El Señor te está hablando para que con tu crianza puedas revelar a Cristo resucitado sobre tus hijos, que puedas compartir este evangelio poderoso y transmitirlo de generación en generación. Iglesia La Misión, estamos entrando en una temporada donde el Señor nos quiere enviar, pero primero quiere transformarnos, primero quiere formarnos, pero también quiere enviarnos, porque no termina en nosotros. El evangelio no fue diseñado para terminar en nosotros. Dios está preparando y nos está diciendo: ¿a quién voy a enviar? ¿A quiénes voy a enviar? Porque el Señor está viendo que la mies sigue siendo mucha. El Señor está viendo que los campos están blancos para la siega. Entonces, no podemos darnos el lujo de quedarnos con este amor que hemos recibido, con esta transformación que hemos recibido. Es poderoso poder entender que, así como ven en este mapa, todas las ciudades de Sierras Chicas están esperando una iglesia que diga: heme aquí, envíame a mí. Por eso, la pregunta es: ¿estás dispuesto a ser enviado por el Señor? No te veo medio convencido. ¿Estás dispuesto a ser enviado por el Señor? El Señor hoy te está preguntando: ¿a quién enviaré? Si vos decís heme aquí, ¿qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor en un formato de sí? Y te pones de pie, así podemos orar al Señor. Aleluya. Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
Te damos gracias, Espíritu Santo, porque hoy, Señor, nos estás llamando para ser enviados a esa mies que está esperando, Señor. Hoy la iglesia, la misión te dice: heme aquí, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, Señor, porque hemos sido transformados y confrontados por tu verdad, Señor, porque hemos contemplado tu verdad, hemos contemplado tu persona. Ahora, Señor, sabemos y entendemos que esto no termina en nosotros, esto comienza en nosotros para compartir, para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por eso, Señor, en este domingo de Santa Cena, la mesa está servida, Señor. Esta mesa va a ser, Señor, la que nos llena, pero también nos envía, Señor, a esos lugares donde nosotros necesitamos compartir, Señor. Por eso oro en el nombre de Jesús, para que la iglesia de la misión sea exvalada, Señor, por Villa Allende, por Sierras Chicas, Señor, por La Calera, por Unquillo, por Mendiolaza, Señor, por Sal Si Puedes, por Río Ceballos, por Jesús María, Señor, por Córdoba, por Argentina y hasta donde vos nos quieras llevar. Señor, hoy nuestra respuesta es: heme aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.